yo empecé a tener intentos de querer quitarme la vida y era algo constante, siempre me aparenté estar feliz, pero al final siempre estaba sola, entonces me encontré con la soledad de una manera terrible, hasta el punto de a escondidas de mis familiares intentar acabar con mi vida muchas veces, y en esa búsqueda intenté tomar medicamentos, cortarme, lanzarme de un tercer piso, y Jesús me quitó los deseos de querer morirme. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial al programa Martiria Testimonios. Estamos muy honrados de tenerte, Lady. Es una mujer de Dios, es una mujer que ha atravesado muchas cosas y todo lo ha vivido de la mano de Dios. Viene también de una familia también que ha pasado muchísimas cosas, pero queremos es escuchar de parte de ti lo que Dios ha hecho. Entonces quiero que primero te introduzcas y me cuentes quién eras y qué hizo Jesús y quién eres ahora. Bueno, ¿quién era? Bueno, pues, y pues para introducirme, pues soy Lady Ávila. ¿Y, ¿Y quién era? Yo creo que siempre fui una joven llena de muchos temores e inseguridades, muy falta de afecto, de amor, no porque no me lo dieran, pues soy la segunda de 4 hermanas, mi mami es madre cabeza de hogar. Y bueno, crecimos en diferentes condiciones. De pronto algunas no tuvimos las comodidades que muchos chicos tuvieron, pero aún así mi mamá siempre se esforzó por darnos lo mejor que pudo. Pues en su vida pasada, pues lamentablemente por cosas del destino, primero pues tuvo una persona que es el papá de mi hermana mayor, luego mi papá, luego el papá de mi otra hermana y luego el papá de mi otra hermana y así sucesivamente. O bueno, sí fueron los 4 papás y pues lamentablemente ella no encontró pues como alguien que le diera ese afecto y se dedicó a nosotras. En ese esfuerzo por dedicarse a nosotras, se centró en el trabajo y siempre trataba de darnos lo que más podía, pero aún así cada una creció con un vacío y en mi caso creo que fue la inseguridad, siempre la ausencia de un padre, las inseguridades, temores y creo que uno de mis mayores, tal vez creo que defectos o miedos, era el temor a la soledad, el sentirme sola, siempre anhelando a mi papá, pero pues mi papá estuvo con nosotros una temporada y se fue, al igual que los otros papás. Entonces, esa era yo, era muy temerosa, nerviosa, una persona muy ansiosa. Esa era yo. Y quiero que me cuentes también un poco qué hizo Jesús en ese trayecto que has tenido, pues escuchándote acerca de tu papá y de todo lo que atravesaste con él. Bueno, yo creo que el proceso con Jesús ha sido un proceso y sigue siendo un proceso de amor, de restauración y de perdón. Creo que una de las cosas más grandes que Dios hizo en mí fue enseñarme a perdonar a un padre ausente, porque a mí siempre me decían que si yo odiaba a mi papá, yo decía que uno nunca odia a alguien que no estuvo, pero pues mi papá, para mí, cada vez que me lo nombraban era dolor, o sea, no podía nombrar papá sin sentir dolor. Y lo primero que hizo Dios fue mostrarme una identidad, decirme, yo soy tu padre y tú eres mi hija. Y creo que eso fue lo primero que entendí y que el Señor hizo en mí, como tengo un papá y aunque mi padre físico no está y mi madre por su día a día tiene que estar dedicada a su trabajo, tengo un Dios que sí me ama, que está dedicado a mí y que me llamó como una hija. Entonces eso fue lo primero. Y lo segundo es que a raíz de la soledad, de muchas cosas, yo empecé a tener intentos de querer quitarme la vida y era algo constante. Siempre me veía muy rodeada de gente, pero era muy solitaria y al mismo tiempo como que siempre me aparenté estar feliz, sintiéndome como, ay, yo soy popular, pero al final siempre estaba sola. Entonces me encontré con la soledad de una manera terrible, hasta el punto de a escondidas de mis familiares intentar acabar con mi vida muchas veces. Entonces me veían feliz, pero realmente no lo estaba. Y en esa búsqueda intenté
pues, tomar medicamentos, cortarme, lanzarme de un tercer piso y bueno, cosas así. Y Jesús me quitó los deseos de querer morirme y me enseñó que la vida sí valía, porque yo no le veía sentido. A pesar de que siempre que intenté hacerlo, que intenté quitarme la vida, sentía esa voz, ¿por qué lo vas a hacer? Hay gente que te ama, pero yo no me sentía amada. No hallaba una razón para estar con vida, no la hallaba. Él me la dio. Wow. Entonces, en este camino que me hablas sobre la soledad, cuéntame un poco más cómo sentiste o cómo encontraste al Padre. Siento que eso es como lo que más has estado hablando. Sí, pues yo creo que todo fue cuando, como lo decía ahorita, Dios me dijo y me ayudó a entender que Él era mi papá. Y bueno, pasaron algunas cosas, pero al no tener a mi mami todo el tiempo en la casa y verme sola en los momentos que ya no estaba con mis amigos, yo empecé a entrar como en un ciclo depresivo. No me di cuenta en qué momento pasó, pero me encerraba y me ponía a llorar. Cuando llego a la iglesia, descubro el Señor y Él me dice, yo soy tu papá. Yo tenía tiempos de ponerme a hablar horas y le decía, bueno, si tú eres Dios, haz esto, háblame y lo sentía, lo experimentaba. Aún en mi soledad, o sea, esa soledad fue la estrategia para que fuera el momento solo para los dos. Y en mis momentos más oscuros yo me encerraba a llorar, pero sentía a Dios ahí conmigo. Entonces, como yo estaba en el colegio, yo recuerdo que yo llegaba y ponía un cojín en el suelo y me sentaba al borde de mi cama y siempre me decían, piensa que Él está ahí. Y yo decía, si digan que estoy loca, yo sé que Él está ahí. Y me ponía a contarle y le decía, papá, me fue re mal en el colegio. O sea, le abría mi corazón en la soledad. O sea, ya yo no llegaba a encerrarme en la casa sola porque no tengo con quién hablar, sino que a pesar de que mis hermanas estaban, todas se iban y yo me quedaba hablando con Dios. Horas, podían pasar horas y yo empezaba a contarle, necesito que me des para unos cuadernos. A veces yo decía, me estoy volviendo loca. Pero se volvió algo tan personal que al día de hoy yo le digo papá y sé que soy su hija. Tengo plena certeza de eso en mi soledad. Él me enseñó que Él es mi papá y que donde yo estoy, Él está conmigo. Y que no es solo un lugar físico, sino donde yo voy, llevo el lugar secreto, que es donde yo me sentaba ahí en mi soledad a hablar con Él. En esa soledad me encontró Dios, donde en la misma casa que yo buscaba esos espacios para aislarme, cortarme, hacer tantas cosas, en esa soledad Dios me abrazó y me dijo, ya no es para que estés sola, ahora vamos a estar aquí los dos. Entonces, creo que esa fue la estrategia de Dios, tomar esos tiempos de estar sola para buscar tristeza y alimentarla, porque a veces hacía era eso, alimentar las tristezas y acabar conmigo misma. Y Él usó esos espacios para volver los espacios de los dos. Entonces entendí, cuando estoy sola, no estoy sola, estoy con Él y creo que eso ha sido unas fortalezas más grandes que Él ha desarrollado en mí y eso hizo que también me volviera una persona más segura y tuviera plena certeza de que lo importante es que Él va conmigo. Wow, qué lindo. Y entonces pasaste de la soledad a la paternidad. Así es. ¿Y qué más o has podido como transmitir eso a otras personas? ¿Has escuchado algo más acerca de eso? Pues yo creo que una de las formas más grandes que he podido transmitir esto a otras personas es contarles que creo que todos en algún momento pasan un ciclo depresivo, pero el deseo de Dios es sacarlos de ahí y que la muerte no está en Dios, porque yo antes pensaba así, o sea, mi mentalidad antes de ser cristiana era, si yo me mato, voy a acabar con todo, o sea, los problemas se van a ir, pero lo que no entendía era que también estaba acabándome a mí misma. Entonces volvió el sentido, volvió muchas cosas y eso mismo le digo a otras personas. Y creo que algo que también y que pocas veces he compartido, pero siendo cristiana experimenté una situación muy difícil y lo primero que se me vino fue acabar con mi vida. Llevaba 3 años de asistir a la iglesia y pasé por un proceso difícil y a escondidas de todos, la primera solución que yo vi fue quitarme la vida. Y estando en una terraza, en un lugar muy alto, digo, me voy a lanzar de este piso. Y miro hacia el suelo y siento como si algo me dice, hazlo. Y por otro lado, fue algo muy poderoso, escuchó la voz de Dios, que creo que jamás se me va a olvidar, que me dijo como, si tú haces esto hoy, tú no tendrás parte conmigo.
Y creo que eso fue algo que impactó mi vida, porque yo decía, ¿en qué momento resulté aquí si yo conozco a Dios? Entonces, creo que esto también es algo que nos debe llevar a pensar muchas cosas, ¿no? Y realmente creo que hasta ese momento tal vez había escuchado muchas cosas de Dios, pero me faltaba conocerlo aún más, para entender que la muerte nunca está en los planes de Dios. Y a raíz de esa experiencia que viví ya teniendo 3 años de ir a una iglesia y demás, voy a decirle a otras personas, incluso aún cuando vengas a Dios, habrán momentos donde querrás flaquear, donde tu fe te va a faltar, pero Dios no quiere que acabes con tu vida ni que te quedes en el proceso, sino que sigas. Y ese día, después de que sentí la voz de Dios, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Me voy a quitar la vida. Yo, o sea, yo mismo voy a acabar con lo que Dios me dio. ¿Cómo voy a hacer esto? Y lo pensé, lloré y le dije a Dios, bueno, sácame esta que yo misma me metí y nunca permitas que vuelva a caer en algo así. Y día a día he pasado diferentes pruebas, pero tengo plena certeza de que no hay algo de lo que uno no se pueda levantar y no hay proceso en el que Dios no esté presente cuando uno lo tiene. Y siento esta pregunta que alguien se la estará haciendo y tú estás hablando que escuchaste una voz Uh -huh. en el momento en que te querías lanzar. Siento que hay muchos que dicen, pero pues yo nunca he escuchado eso o como así que escuché una voz. Quiero que me cuentes un poco eso, la intimidad que has podido tener con el Padre, pero también cómo has podido distinguir entre las voces que tú has escuchado. Pues yo creo que cuando uno aprende a desarrollar una relación íntima con Dios, aprende a reconocerlo. Es decir, cuando uno se vuelve muy cercano con alguien, aprende a identificar qué le gusta, qué no. Y eso mismo pasa con Dios. Entre más íntimo es uno con Él, más fácil lo reconoce en lo que ve, en lo que escucha. Y creo que una de las claves es esa. Ser muy cercanos a Dios hace que lo percibamos más fácil. Y ese día fue claro, o sea, tuve un momento de confusión porque había una voz que me decía, si tú te mueres hoy, vas a estar libre de todo esto. Y por un momento yo dije sí, o sea, como que volví a todo lo que hacía antes de conocer a Dios. Pero luego escuché tan claro, o sea, fue como, tu vida vale mucho para que, pague mucho por ti para que la dejes aquí, por tu vida para que la dejes aquí, en este lugar. Y sabía que el propósito del enemigo es matar, robar y destruir, pero el propósito de Dios es dar vida y vida en abundancia. Yo decía, esto de que me quede viva solo me lo puede decir Dios, porque Él quiere la vida para nosotros. Entonces aprendí a verlo ahí. Y hay gente que ve ahí como cosas muy místicas en el escuchar a Dios, pero pienso que Dios tiene un lenguaje personal con cada uno y solo espera el primer paso de cada uno, el deseo de querer escucharlo y ya se manifiesta de alguna forma. En mi caso fue desde mi soledad, desde los procesos que estaba viviendo, pero a otros lo hará de otras formas. Pero si alguien se dispone, ahí va a estar la voz, ahí va a estar él de alguna forma, no solo una voz audible, sino que de alguna forma le habrá saber a esa persona que está ahí. Y eso me pasó a mí. Y escucho que entonces ya fuiste completamente libre de estos pensamientos, de estas voces. Quiero que me cuentes un poco cómo fue esa completa libertad Pero eso y, es, y pues que nos cuentes porque realmente habrá gente que pensará que no hay una esperanza para salir de eso, sino que siempre lo tienen esas voces ahí, no tienen como esa salida. yo digo que nosotros cuando lo tenemos a Dios vivimos en un mundo lleno de vendas y nos sentimos bien porque estamos cómodos, pero cuando nos quitan la venda nos damos cuenta de lo mal que vivíamos. Y eso me pasó. Y el proceso fue muy fuerte por muchas razones, pero realmente fue ir conociendo a Dios poco a poco. O sea, cuando alguien le da una oportunidad a Dios, Dios lo hace paso a paso. Y en mi caso fue así. Fue primero aprender a ser amada, porque aunque mi mamá me amaba y me daba su amor de madre, habían muchos vacíos por la falta de un padre. Entonces, la primera forma en la que Dios me fue haciendo libre fue a través del amor. Y me fue llenando de amor de forma que todo lo tenía en él. Yo decía, es que todo, y todo lo tengo en él. O sea, yo decía, no me hace falta nada. Y entonces se me volvió tan fuerte esa necesidad
que no había un solo día de mi vida que yo no orara, que no estuviera tiempo ahí metida con Él. Y la segunda forma en la que me hizo libre fue una vez, estaba en mi habitación y recuerdo mucho que cuando yo estaba sola me agarraban ataques de ansiedad. Entonces era como que todo se ponía oscuro y yo empezaba a llorar y me encerraba en mi soledad y nadie entendía por qué yo hacía eso. O sea, yo me encerraba, yo misma no entendía y me encerraba y empezaba a llorar, a llorar y a llorar y a querer morirme. Y un día quiso pasarme eso y yo sentí como no voy a hacer esto, hoy voy a cantar a Dios, no me voy a dejar invadir más por la depresión y empecé yo como a cantar, a adorar y cuando estoy cantando, esta parte de aquí suena, se descuelga, o sea, se desprende esto y suena así hacia un lado y tuve un desencaje de la mandíbula. Y yo digo, para mí eso fue muy impactante porque nunca me había pasado algo así. Yo me asusto, llega mi mami, toca la puerta y entonces yo me cubro y empiezo a llorar porque nunca me había pasado algo así. Y cuando yo estoy ahí llorando, mi mamá me dice, muestre qué le pasó. Y yo, no, es que me pasó esto. Y mi mamá dice, no, eso es porque hay que orar más. Y ella pone sus manos sobre mí, empieza a orar. Y cuando mi mami empieza a orar, empiezan a salir gritos de mí que ya no son como naturales, sino cosas, o sea, una persona dice como eso lo ve uno en las películas y yo siempre pensé que eso era de las películas, pero empiezan a salir diferentes voces de mí, o sea, fue una experiencia que yo digo, o sea, fue algo muy sobrenatural, voces masculinas saliendo de mí y yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? O sea, en mi mente yo era consciente de lo que estaba sucediendo, pero todos a mi alrededor y los vecinos escuchaban gritos de hombres como saliendo de mí y eran voces muy fuertes. Cuando eso empieza a salir, yo misma digo, Dios, quítame esto, pero no sabía cómo quitármelo. Empiezan a orar, empiezan a venir, mi mamá se da cuenta que hay algo y empieza a salir una fuerza sobrenatural de mí. Ahí entiendo yo que ahí había algo que no era. Cuando mi mami empieza a orar, empiezan a llamar vecinos, llaman a gente de la iglesia a la que íbamos y le dicen, venga, que Lady se le manifestó algo. Y empiezan a orar por mí y empieza a salir un grito, gritos y espuma, espuma. Yo llevaba un saco, el saco se me desgarró todo. Y recuerdo que tenía dos personas orando a cada lado y ellos oraban por mí, pero era algo que no me dejaba. Yo decía, Dios, ¿por qué no puedo? Yo lloraba, pero al mismo tiempo me salían todas esas cosas. Y recuerdo que hubo un momento en la noche que llegó una persona de la iglesia, un líder, viene orando y yo estoy en una cama, tienen varias manos, me tienen así en una cama y veo entrar una luz por la habitación, una luz muy resplandeciente. Veo una imagen de alguien que viene así como resplandeciente y dice, suéltala. Escucho una voz que dice, suéltala. Y sale un grito profundo de mí, fuertísimo, que me desgarró toda esta parte de aquí. Y cuando sale ese grito, yo empiezo a botar sangre y ya empiezo a hablar en lenguas. Y yo digo, wow, Dios mío. O sea, yo misma era nueva en una iglesia, o sea, llevaba muy poquito tiempo en una iglesia y yo misma no entendía lo que estaba pasando, pero esa luz que yo vi me dio paz, me dio calma y entendí que era Jesús. Fue ahí en ese momento que fui totalmente libre y nunca más tuve deseos de querer morirme, jamás. Entendí que un espíritu de muerte me estaba rondando y me había atormentado durante muchos años y yo no lo sabía. Lo alimentaba porque cuando me venía la tristeza, yo ponía música triste y me ponía a llorar. Ese día salió un grito muy fuerte, boté sangre, salí muy lastimada físicamente, pero se fue y cuando yo empecé a hablar en lenguas, ellos decían, está hablando algo raro. Y la misma persona que entró, que fue esa luz, el hombre que Dios utilizó, dijo, no, ella está hablando en lenguas, ella ya fue libre. Y yo sudaba y yo mismo decía, o sea, ¿en qué momento pasó todo esto? No lo podía creer, pero era diferente la mujer que había en mí porque siempre me refugié en la tristeza y en la soledad y en ese momento fue gozo, fue alegría, fue Jesús está aquí, Jesús está con nosotros, Él mismo me liberó, Él hizo algo. Y desde ese momento fue una verdadera libertad y eso mismo le comparto a muchas personas. El mismo Dios que me hizo libre, que en mi forma fue como algo muy visible, lo puedo hacer de muchas otras maneras, pero esa fue mi experiencia. Sí, ese fue el día que puntualmente fui libre de lo que me estaba afligiendo. Tremendo, tremendo, poderoso. Y
como una mujer que ha liderado a jóvenes y pues todavía lo haces. Em, ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes que estén escuchando esto y dicen, no sé, vivo en depresión, estoy en ansiedad, escucho voces, quiero quitarme la vida? ¿Qué consejo le puedes dar a ellos para que también ellos puedan recibir esta libertad? Pues también sabiendo que de pronto no tengan un demonio o sí lo tengan, pero que puedan ser libres. Pues primero decirles que a veces el enemigo nos hace creer que quitarnos la vida nos quita el problema. Y eso no es verdad. Mucha gente piensa que al suicidarse acaban sus problemas y apenas inician, porque realmente el cielo y el infierno es real. Y a mí Dios me lo dijo con mucho amor, es, si tú te quitas la vida hoy, no tendrás parte en mi reino. Y yo quiero decirle a los jóvenes que uno sueña con poder vivir en ese reino de flores, de paz, de tranquilidad, pero la muerte no está en el plan de Dios, no está, porque Cristo venció la muerte. Y si en tu mente en algún momento ronda un pensamiento de quitarte la vida o ha rondado, quiero decirte que esos son pensamientos directamente desde el infierno para quitar el plan que Dios tiene contigo. Pero que el deseo de Dios es darte vida y darte vida en abundancia. Y lo digo desde mi experiencia porque pasados los años trabajo con jóvenes y les hablo desde lo que me pasó y he podido hacer muchas cosas y digo, con razón el diablo no quería que yo viviera, porque si yo no hubiese vivido no hubiera podido hablarle a tantas personas. Y si mi testimonio les ayuda en algo, llévense eso, el deseo de Dios nunca va a ser la muerte. Y los problemas no acaban cuando alguien se quita la vida, al contrario, aumentan tanto para los que quedan aquí como para esa persona porque hay una condenación. Pero si alguien se da una oportunidad y dice, a pesar de que esto parece invivible, lo voy a resistir. Si alguien tiene a Dios, por más que algo parezca muy difícil, lo puede sobrellevar, porque para el que tiene a Dios todo es posible. Wow. Entonces ya nos contaste quién eras y qué hizo Jesús en ti, la libertad que Él te dio. Cuéntanos quién eres ahora. Bueno, lo primero que sé y estoy segurísima que soy es que soy hija de Dios. Es algo que he ido construyendo con el tiempo porque la gente cree que la identidad no se construye y sí la identidad se construye. O sea, cuando eres cristiano te dicen eres hijo de Dios, pero entender esa revelación aquí adentro es un proceso bien fuerte, porque lo entiendes cuando estás en X situación, pero cuando fallas, cuando pecas, a veces tiendes a pensar que Dios es como nosotros, que juzga, que cuestiona, y llegar a entender que Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo hijos a pesar de nuestros errores es un proceso complejo. Pero hoy tengo la claridad de que soy hija de Dios. Por encima de cualquier cosa, la sangre de Cristo pagó ese precio. Entonces eso lo tengo clarísimo. Y lo segundo, soy una mujer llamada a desarrollar a otras personas a través de la salvación que Cristo trajo en la cruz. Y bueno, eso hago, trabajo con jóvenes, soy servidora pública y tengo el privilegio también de trabajar con muchas personas en diferentes áreas. Entonces, hoy eso es lo que soy una mujer que sabe para qué nació y que le dice a otras personas que su vida tiene propósito, aun cuando muchas veces no lo parezca. Qué lindo. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús, más allá de ser mi salvador, Él es mi todo. Me dio esa luz. Y, o sea, ahorita que hablabas, se me venían muchos momentos que he vivido, experiencias sobrenaturales, donde siempre he podido ver que Él está ahí. Entonces, creo que Él se convirtió, yo siempre digo, mi papá Dios es mi Padre, el Espíritu Santo, mi mejor amigo, y mi Señor es mi amado. Somos un equipo, somos uno. Ese es el lema de nuestro ministerio de jóvenes. Somos uno. Hermoso. Y quiero que terminemos, si puedes orar Claro que sí. por los jóvenes que estén viendo esto, pero pues también las personas que de pronto estén atravesando por algo muy similar. Quiero que ores sobre ellos y para que ellos también puedan recibir lo que tú has recibido. Entonces, Padre, yo oro hoy en el nombre de Jesús, que así como un día, Señor, tú me llamaste siendo una joven de 14 años, Señor,
teniendo muchas heridas en mi vida, en mi alma, en mi corazón, la ausencia, Señor, paterna, la falta de afecto, de amor, aún, Señor, habiendo atentado contra mi propia vida, Señor. Que si hay, Señor, alguien que se encuentre así como yo estuve antes, Señor, que así como tú me tocaste, hoy les toques a ellos, Señor, y les permita, Señor Padre Santo, abrir sus ojos a tu amor, pero también ayudarles a tener corazones dispuestos para dar ese primer paso y entender que te necesitan, Señor, en sus vidas y que nada puede hacerles libres más que tu presencia. Mira que el que incluso en esta hora, en este momento, ha estado intentando acabar con su vida porque piensa que es la mejor salida. Líbrale de la muerte y muéstrale que, Señor, tú tienes un camino mejor, que tú eres el camino. Yo oro por jóvenes, por jovencitas, por adolescentes que están pasando crisis depresivas, para que tú les saques de esos lugares de cautiverio y que ellos puedan experimentar la verdadera libertad que es en ti, Señor, y que puedan tener vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Lady, y que Dios te siga usando grandemente. Muchas gracias, muy honrados por tenerte en este programa. Amén. Muchas gracias a ustedes.